¿Cómo están mis criaturas? Ánima del inframundo trae en esta ocasión una historia real, muy escalofriante y perturbadora. Una historia donde queda en evidencia que hacer pactos con el diablo y hacer rituales de brujería siempre va a tener sus graves consecuencias. Espero pongan mucha atención y puedan sacar sus propias conclusiones. Comencemos. La terrorífica historia de Joel. Joel Goitía nació el 23 de marzo de 1978 en Puerto Rico. Es el menor de 5 hermanos. Su niñez la vivió en Puerto Rico con su madre, quien en esa época era agente de bienes raíces. A la edad de 8 años aproximadamente, a ella le hicieron un fuerte trabajo de brujería, queriendo enloquecerla y causarle daño a su familia. Este trabajo fue tan fuerte que en varias ocasiones fue necesario internarla en un hospital psiquiátrico, donde los psiquiatras decían que sufría de esquizofrenia, pero en realidad lo que ella tenía era un trabajo de magia negra. Viendo esta situación, la madre de Joel buscó ayuda con curanderos y brujos de Haití para tratar de quitarse el mal que padecía. Los brujos empezaron a tratarla y hacerle limpias por un par de meses, hasta que pudieron quitarle el trabajo de brujería que padecía, en el cual estaban involucrados demonios. Los brujos pudieron decirle a la madre de Joel quién le había hecho esa porquería, a lo que la señora quiso tomar represalias contra los que le hicieron eso, y empezó a tomar una educación ocultista con los haitianos por su cuenta. Al volver a Puerto Rico y al ver la situación económica tan deplorable en que estaba, decidió enviar a Joel a Estados Unidos con su padre, para ella tratar de solventar su situación por medio de brujería, haciendo un altar a un fallecido en su propia casa, utilizando magia negra para pedirle favores. A los 3 meses, Joel regresa y encuentra que en su casa había abundancia y la situación estaba mejorada. También observó con horror ese gran altar que había en el patio de su casa, lleno de imágenes extrañas y figuras de demonios. Joel, a sus 10 años, empezó a acompañar a su señora madre al cementerio a conseguir tierra de ese lugar para sus rituales, y así pagar la promesa al muerto que tenía amarrado con magia negra, sembrando sus plantas con tierra de cementerio en su propia casa. Incluso el suelo donde se construyó el garaje para el vehículo estaba hecho sobre tierra de cementerio. En esa época, Joel vivía con su madre y su hermana solos en la casa, y empezaron a suceder cosas paranormales, tales como puertas de las habitaciones que se abrían y se cerraban, sillas que se movían, cuadros que caían solos, sombras en diferentes partes de la casa, frío en las habitaciones, los televisores y radios se prendían solos. Joel en su habitación vivía aterrado de todos estos sucesos inexplicables. Sin embargo, el niño no se sentía con valor de preguntar a su madre lo que estaba sucediendo. Todas las noches, siendo medianoche, Joel, sin poder dormir, sentía cómo su madre hablaba con alguien en el altar que ella había adecuado en el patio, el cual estaba adornado con imágenes de indios, calaveras, demonios, velas rojas, negras, violetas, azules, y otras velas que venían en forma de demonio. Joel muchas veces le preguntaba con quién hablaba, y ella solo le decía que hablaba con sus santos. Ya a la edad de 14 años, Joel decide preguntar a su mamá el porqué de tanta abundancia en su casa, si ella no trabajaba, el porqué de tantos viajes a Haití, y el motivo de tener ese altar tan perturbador en su casa. Ella le confesó la verdad y le dijo: Mira, hijo,
La verdad, he pasado por momentos muy complicados, lo que nos llevó a pasar una gran necesidad y problemas. Así que mientras tú estabas con tu padre en Estados Unidos, yo me vi en la obligación de hacer un pacto con el diablo a cambio de nunca más pasar necesidades. Así que debemos vivir con esa condición por el resto de mis días. Para Joel fue algo muy aterrador y sorprendente, pero nunca juzgó a su madre, pues como adolescente no comprendía las dimensiones de ese pacto con Satanás, y solo disfrutaba de las comodidades que su madre le proporcionaba. Joel, viendo la forma de vivir tan cómoda y los conocimientos que tenía su madre en el mundo oscuro, empieza a interesarse por saber más al respecto, y pide a su madre que le enseñe. Ella le pregunta: Hijo, ¿te sientes preparado para vivir en las sombras y aprender todas las cosas que durante estos años he aprendido y seguir mis pasos? Joel, sin dudarlo, dijo que sí. Lo primero que le enseñó fue jugar a la tabla Ouija, donde en la primera sesión con su hijo funcionó a la perfección, pudiéndose comunicar con una entidad siendo ella quien hacía las preguntas. Joel estaba nervioso, pero a la vez seguro por estar con su madre. Luego la madre de Joel le obsequia una de las velas en forma de demonio y le dice: Ve y enciérrate en tu cuarto por 1 hora o más. Prende la vela y pídele al diablo todo lo que deseas. Pide con tu boca y se te dará. Hazlo con tu corazón abierto a él sin temor y sin duda. La primera vez no funcionó, pues Joel sentía mucho miedo y nervios, y no estaba muy seguro de hacerlo, a lo cual ella le decía: Sigue practicando hasta que te escuche, y no olvides hacerlo con total convencimiento. Así fue. Joel, ya convencido y lleno de seguridad por las palabras de su madre, empezó a notar que lo que pedía le iba llegando, pero eso sí, todo lo que le llegaba venía por medio de su madre, pues ella ya tenía la conexión con la oscuridad. A sus 15 años, Joel y su familia se mudan a otra casa más grande con 5 cuartos. Su madre empezó a meterse más y más de lleno al ocultismo en esa casa, ya que según informaciones de los mismos vecinos, el dueño anterior también trabajaba con brujería. Así fue que las cosas se pusieron más perturbadoras. Las presencias eran más constantes, hasta el punto de no solo verlas, sino sentir contacto físico con ellas. Joel, en medio de su vida fácil y cómoda, y a pesar de sus tormentos con los espíritus en su casa, conoció malas amistades y empezó a negociar sustancias prohibidas en las escaleras de una iglesia cercana a su casa. Su madre le advirtió: Joel, hijo, mis santos me han dado una visión. Debes alejarte de ese lugar inmediatamente. Estar cerca de esa iglesia te va a ocasionar la muerte. Hazme caso, hijo. Mis santos nunca se equivocan. Joel, pensando que eran solo palabras necias de su madre, no hizo caso y siguió con sus actividades irregulares. Una noche, una pandilla de otro sector llegó a la iglesia donde se encontraba Joel y empezaron a disparar contra los jóvenes que estaban ahí indiscriminadamente. Joel fue herido en ambas piernas. Pudo escapar, ser auxiliado por un vecino y llegar al hospital. La madre de Joel, al llegar al centro asistencial, le dijo: Te lo advertí. Nunca más me desobedezcas. Ellos nunca se equivocan. Tuviste suerte esta vez. Joel así tomó en cuenta que lo que le decía su madre era cierto y empezó a acatar todo lo que le decía. Así pasó el tiempo después de una larga recuperación de sus heridas. A sus 19 años, Joel se fue a vivir a Nueva Jersey con su madre, luego de una serie de problemas que tuvo en Puerto Rico. Pasó el tiempo y a sus 23 años Joel vio cómo la salud de su madre empezó a deteriorarse a tal punto que falleció en su propia casa. Las cosas se pusieron muy pesadas
ya que Joel sentía a su madre en la cocina, sentía que caminaba, sentía cómo abría la nevera y las puertas, veía cómo su sombra recorría los corredores de la casa y cómo lo miraba con sus ojos brillantes mientras pasaba. Joel no sentía miedo porque se sentía acompañado de su madre. Incluso cuando desocuparon la casa, los nuevos inquilinos no aguantaban más de un mes, porque sentían la presencia de un fantasma muy marcado en esa casa que los atormentaba, pues ese ya era su hogar y su sitio de condena por todas las cosas que hizo en vida y su entrega al demonio. Joel entró en un estado de depresión, donde tuvo un descontrol en su vida hasta los 36 años. Joel empezó a tratar de llevar una vida normal. En el año 2018 estaba trabajando en una fábrica de camas y se accidentó rompiéndose un brazo. Fue despedido sin pagársele ninguna indemnización. Nadie le respondía a lo que se le vino a la mente lo que su madre le había dicho algún día. Hijo, con la tabla Ouija puedes preguntar lo que quieras y los demonios te responderán lo que necesites. Joel compró una tabla Ouija y empezó a utilizarla como le había enseñado su madre. Tuvo contacto esa noche, pero el espíritu lo rechazó diciéndole que no le agradaba porque pensaba demasiado las preguntas. En ese momento las luces de la casa se apagaron y quedó un aire de penumbra. Joel no sintió miedo en ese momento, sino rabia de no poder tener respuesta. Volvió de nuevo a jugar más desafiante y así pudo contactarse con un espíritu que le contestó que buscara un abogado porque su demanda iba a prosperar. Pero lo que Joel no supo es que el contacto con este ente había causado en él un gran daño, pues su salud empezó a deteriorarse, a tal punto que pasó de 210 a 145 libras. Consultó varios médicos y ninguno le podía dar respuesta a su enfermedad. Le decían que todo se trataba de algo mental. Joel no podía respirar bien, vivía con pesadillas, sentía una presión encima de su cuerpo todas las noches y la presencia de un ente demoníaco en su habitación. También Joel hacía rituales con velones y brujería para tratar de ganar la demanda, tal como su madre le había enseñado. Después de 6 meses, Joel ganó la demanda y empezó a investigar acerca de este espíritu, ya que nunca cerró la sesión y esto pudo ocasionar que este ente lo estuviera atormentando día tras día. Joel empezó a convivir con esta situación siendo consciente que el jugar con la Ouija había abierto un portal maligno para él. Joel contactó con un brujo del Perú para tratar de quitarse este espíritu de encima, a lo que éste le pidió una fotografía de cuerpo entero. Luego el brujo le confirmó que había una sombra maligna junto a él cuando vio la fotografía. Así que le dio instrucciones para hacer un ritual y en 2 meses Joel ya se encontraba mejor de salud física y mental. En diciembre de 2019, Joel se interesó a explorar el mundo paranormal, a lo que compró varios aparatos para captar presencias del más allá. Empezó a ingresar a cementerios en horas nocturnas totalmente solo por 5 meses. Lo que no pensó Joel fue que al hacer esto había traído consigo 2 entidades malignas más a su casa, donde empezaron a prenderse las luces, las puertas se abrían abruptamente, sonidos extraños, sombras, murmullos, y se abrían las llaves del agua solas. Joel, viendo esta situación, empezó a utilizar sus aparatos detectores de actividad paranormal dentro de su propia casa, de lo cual empezó a grabar videos mostrando evidencias. Esto ocasionó que se abrieran portales en su hogar, afectando a su hija en su habitación, pues los entes estaban siempre presentes en la habitación de su pequeña hija. Joel empezó a tener crisis de depresión, angustia y ansiedad. Decidió buscar ayuda en diferentes sitios y en las emisiones en directo de algunos canales de tipo paranormal, tal como Ánima del Inframundo y Augur 3 Conexión Espiritual. Así que empezó a recibir consejos espirituales sobre protección al hacer sus exploraciones
y hacerse un exorcismo urgente. Joel fue a un centro botánico y esotérico y se hizo una limpia. Hasta el momento las cosas han mejorado, pero no se le han solucionado totalmente, ya que Joel no se ha hecho el exorcismo que se le recomendó. Incluso quedó en evidencia en alguno de los directos, cómo estas energías evitaban que Joel pudiera comunicarse, dañando la señal y distorsionando su rostro en directo. No, Ok, una cosa más. ya. Una cosa más que le voy a decir nada más para cerrar esto. Mi historia fue sobre la Ouija. No jueguen la Ouija. No crean que la Ouija es un juego. No la jueguen. La consecuencia. Y ya, no sabemos. Mucha gente se cree que no, pero sí la hay. A mí me enfermó y yo creía que yo me iba a morir. Yo a veces me acostaba y decía, por 6 meses fue así. So, ese es mi pequeño relato que yo quería decirle, tú me entiendes, a mi like. Gracias por dejarme compartir. Gracias por a todos ustedes del grupo. Oiga, Joel. Pero esa me gustaría. Joel, Sí, perdón. Joel. Escuchaste con una voz cavernosa, demoníaca, ahorita. Joel, de verdad. Los De escuchamos. verdad sí, yo creo que todos vimos esa parte que se le distorsionó esa es la voz a Joel y no sé, me pareció súper extraño, Joel. De verdad que lo invito a que ahorita mire la repetición de esto y mire. Escucha la repetición. O sea, de verdad que quedó escalofriante esa voz, o sea, una voz súper extraña. En la actualidad, Joel, a pesar de las advertencias y la situación que vive con su familia, sigue realizando exploraciones paranormales. Pero está consciente, en cualquier momento, el maligno puede volver a apoderarse de él o de algún miembro de su familia, pues al parecer es una persona con canales muy abiertos y proclive a recibir estas entidades malignas en su vida, teniendo en cuenta el pasado oscuro que vivió desde niño.